sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Cuando observas cómo Jungkook trata a Taehyun, es difícil no notar la diferencia. No solo es cariño o cercanía de amigos, es una devoción silenciosa que se ve en los pequeños gestos, en cómo siempre está pendiente de él y cómo se asegura de que esté cómodo, feliz y protegido. Jungkook le da a Taehyun un tipo de atención que va más allá de lo común, una que deja claro que para él Taehyun no es cualquier persona. Ese tratamiento de princesa del que muchos hablan no tiene que ver con exageración ni gestos extraordinarios, se trata de la forma en la que lo cuida, lo mira, cómo se da espacio para que Taehyun brille y a la vez lo sostiene si lo necesita. Ese tipo de cuidado no se finge ni se tiene con todo el mundo, es el tipo de trato que reservas para alguien especial. No es el amor que se grita, sino el que se demuestra, y Jungkook ha demostrado una y otra vez que Taehyun lo tiene en un lugar sagrado en su corazón. No hay una guía sobre cómo tratar el amor de tu vida, pero si existiera, probablemente se parecería mucho a lo que él hace por Taehyun. Cuando Jungkook vio que Taehyun estaba sufriendo por tener que comer algo muy picante como parte de un reto, no dudó en ayudarlo. Taehyun no paraba de quejarse, diciendo que no podía tolerar ese nivel de picante. Incluso llegó a apoyarse en el hombro de Jungkook, buscando algo de consuelo mientras se lamentaba. Jungkook, al ver lo mal que lo estaba pasando, no lo pensó dos veces. Tomó la cuchara de Taehyun y comió él mismo la comida picante, sin que nadie se lo pidiera. Ese gesto fue más que un simple acto de ayuda. Fue una forma silenciosa pero clara de demostrar cuánto se preocupa por Taehyun. No le importa el reto ni el picante, solo quería aliviar el malestar de Taehyun. Este tipo de acciones tan espontáneas y sinceras hablan del tratamiento especial que solo Jungkook le puede dar. Y si puedes notar la sonrisa de alivio y felicidad de Taehyun en ese momento, te darás cuenta que va más allá de las palabras. Jungkook demostró su amor con hechos, resolviendo por y para él, haciéndolo sentir cuidado de una forma que solo alguien muy especial puede lograr. Porque no ha sido algo que haya pasado solo una vez. A lo largo del tiempo, en muchos momentos distintos, hemos visto la misma escena repetirse cada vez que Taehyun tiene problemas con la comida picante, que para otros puede ser algo común o fácil de disfrutar. Siempre parece Jungkook atento y dispuesto a ayudarlo. Es como si, sin necesidad de que Taehyun diga una sola palabra, Jungkook supiera exactamente cómo se siente, ya sea retirándole la comida, cambiando platos, ofreciéndole algo más suave o simplemente estando ahí para hacerlo sentir acompañado. Jungkook siempre está cuidando de él. Es un gesto tierno y constante que se ha convertido en una especie de lenguaje silencioso entre los dos. Detrás de cada Taehyun que sufre con el picante siempre está ese Jungkook dulce y protector, demostrando una y otra vez que su cuidado no es casualidad, sino parte de un tratamiento de princesa que solo Taehyun puede recibir. Porque cuando Taehyun se acercó a Jungkook durante un concierto sin decir una sola palabra, simplemente extendiendo los brazos para que lo cargara en forma nupcial, Jungkook no dudó ni un segundo en hacerlo. Frente a miles de fans y sin necesidad de una explicación, comprendió exactamente lo que Taehyun quería y lo hizo con naturalidad. Jungkook no necesitó palabras para entender a Taehyun, y mucho menos para decirle que sí. Lo cargó como él lo pidió sin resistirse, como si lo hubiera estado esperando, y eso comprobaba lo poco que podía resistirse a él. Esa escena en particular donde Jungkook se levantó de su asiento tras ver a Taehyun hacer pucheros mientras le pedía papas fritas a Jimin, fue el momento que más nos hizo notar el tratamiento exclusivo de Jungkook hacia Taehyun. Taehyun no dijo mucho, no exigió nada, solo hizo un gesto infantil, casi juguetón, pidiendo papas fritas con una expresión de leve berrinche, algo muy característico de su forma dulce de comunicarse con quienes quiere. Y Jungkook, sin pensarlo dos veces, se levantó en silencio, caminó hacia donde estaban las papas y volvió no con una porción cualquiera, sino con el paquete entero. No era simplemente darle lo que pedía, era asegurarse de que Taehyun tuviera más de lo que había esperado. Porque la determinación de Jungkook al quitarle las papas a Jimin y volver sin comer ni una sola, demostraba el propósito que tuvo desde que se levantó y nadie lo pudo negar. La vez que Jungkook fue el que ganó el juego, pero terminó manteniendo toda la bandeja de comida frente a Taehyun e incluso alimentándolo, también podría darte una idea de que sus atenciones no podían ser fingidas de cualquier forma. Era su yo más sincero y eso era todo lo que importaba. Ni siquiera es algo común que al despertarte, lo primero que hagas sea sacar tu celular para tomarle fotos a las piernas de otra persona. Pero Jungkook lo hizo como si fuera lo más natural del mundo. No lo pensó dos veces, no lo ocultó, simplemente lo hizo, como si fuera una costumbre entre ellos. Ese gesto que para muchos podría parecer extraño o íntimo, fue una muestra más del trato especial que Jungkook le da a Taehyun. Lo hizo con tanta naturalidad que parecía algo que ya había pasado muchas veces antes.
Y lo más significativo es que Taehyun ni siquiera estaba consciente de lo que Jungkook estaba haciendo en ese momento. Aún así, Jungkook quiso capturar ese instante, como si cada parte de Taehyun le pareciera digna de ser recordada. Eso es lo que lo vuelve tan especial, cuando alguien cuida y valora incluso los momentos más simples del otro, sin que se lo pidan ni esperen nada a cambio. Jungkook no estaba tomando una foto cualquiera, estaba mostrando cuánto aprecia cada parte de Taehyun, incluso en lo cotidiano, y eso dice mucho más de su conexión que cualquier palabra. Todas las veces que Jungkook le recordaba a Taehyun lo lindo o guapo que era no parecían gestos casuales. Su insistencia en decírselo, especialmente en momentos en los que Taehyun parecía dudar de su apariencia, mostraba claramente que para Jungkook era importante que él se sintiera bien consigo mismo. No era solo un cumplido al azar, sino una forma constante de reafirmarle que lo veía con admiración y aprecio. Jungkook solía enfocarse en esos detalles que Taehyun consideraba imperfectos, para hacerle ver que desde su punto de vista eran partes de lo que lo hacía único. Más que una simple costumbre, parecía una manera de cuidar su autoestima y asegurarse de que Taehyun supiera lo valioso que era, incluso en aspectos que él mismo no siempre notaba. El día en que Jungkook esperó a Taehyun al bajar del avión para cargarlo en su espalda hasta el auto, a pesar de estar temblando de frío, fue una muestra clara del trato especial que le da. Probablemente no era necesario cargarlo, pero lo hizo de todos modos, demostrando que la comodidad de Taehyun estaba por encima de la suya. Aunque también tenía frío y estaba cansado, Jungkook no dudó en ayudarlo, como si su prioridad fuera asegurarse de que Taehyun no tuviera que esforzarse más de lo necesario, porque no todos están dispuestos a poner la comodidad de otro por encima de la propia, y Jungkook sí lo hizo, dejando claro cuánto significa Taehyun para él. Y es tan bonito ver cómo Jungkook hace todo por él, hasta lo que podría ser imposible, porque cuando Jungkook notó la tristeza de Taehyun durante un run después de que Taehyun seguía perdiendo el juego, y ya no se mostraba tan animado como al principio, Jungkook pudo darse cuenta del cambio en su actitud e inmediatamente sugirió cambiar las reglas del juego para que Taehyun tuviera más oportunidades de ganar, lo que instantáneamente mejoró el estado de ánimo de Taehyun y nos hizo ver una vez más ese trato especial. No se trata únicamente de los momentos en los que Jungkook llama adorable a Taehyun, le dice que es el mejor o lo recuerda cuánto lo ama, especialmente cuando intenta calmarlo después de haberlo molestado. Lo que realmente deja claro lo fuerte de su conexión son las decisiones que toma Jungkook cuando Taehyun expresa que lo extraña, pues al recibir un mensaje de Taehyun diciendo que quería verlo, Jungkook tomó un vuelo de varias horas solo para estar a su lado. No era una obligación ni algo planeado públicamente, simplemente lo hizo porque quiso responder a ese sentimiento. Este tipo de acciones hablan mucho más fuerte que cualquier palabra. Su disposición a cruzar medio mundo solo por un momento juntos demuestra el cariño profundo y sincero que siente. Pueden decir muchas cosas sobre ellos, tratar de negar o minimizar lo que hay entre los dos, pero los hechos están ahí. Y cuando alguien actúa de forma tan natural por el otro, como lo hace Jungkook por Taehyun, no se puede fingir. Él no lo hace por obligación ni por apariencia, lo hace porque le nace, porque para él Taehyun importa demasiado como para ignorar lo que siente.